El sector del contact center reúne a muchos jóvenes paraguayos que están buscando el primer empleo, también capacitarse y aprender las técnicas del mundo laboral. Pero para hablar sobre esto ya nos encontramos con Pablo Zavala, presidente de la Cámara Paraguaya de Contact Center. Buenas noches, don Pablo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, don Pablo, ¿cuál es la evaluación dentro del sector de contact center en Paraguay? ¿Cómo se está dando este crecimiento? Bueno, te cuento, nosotros actualmente estamos empleando unos 7.000 empleos. Es uno de los sectores que mayor cantidad de empleo joven tiene. Aproximadamente esos jóvenes, la edad promedio está entre los 23 y 24 años. Y siempre lo que estamos haciendo es la primera inserción laboral de esos jóvenes al mercado laboral, donde tienen una cierta capacitación que depende del cliente. Esos jóvenes adquieren habilidades blandas y también adquieren otro tipo de habilidades y capacitaciones que les permiten luego trabajar en cualquier otro rubro. Con lo cual ese primer empleo es un empleo que nosotros denominamos cualificado por la cantidad de horas de capacitación que requiere esa gente. Hay un panorama favorable en cuanto a las personas que salen del contact center y encuentran un trabajo ya con otras condiciones o también dentro del área que están estudiando, por ejemplo. Sí, a ver, una de las grandes ventajas que tiene el sector es permite que una persona que estudie, que esté estudiando, pueda trabajar en un trabajo que le permite hacer ambas cosas. Es un trabajo donde estás manejando todo lo que tiene que ver un entorno de una PC, con todas las herramientas tecnológicas, y además aplicas técnicas de negociación y adquirís conocimientos de productos y servicios. Para que vos tengas una idea, una capacitación de una empresa telefónica o de un banco de primera línea de Paraguay requiere más o menos unas 120 horas de capacitación o de inducción para ingresar. Recién de las 120 horas y después de una evaluación que se les hace a los chicos y a las chicas, recién pueden empezar a hacer la atención a clientes. Y después mensualmente ellos están teniendo una hora y media de capacitación. ¿Por qué? Porque son escuchados y tienen ciertos monitoreos, con lo cual les da una metodología y una herramienta de trabajo para poder desempeñarse de una manera muy profesional en cualquier otro sector. Se trata de un sector bastante desafiante, principalmente por el crecimiento que hay de servicios y productos y la comunicación hoy en día, don Pablo. Eso de lidiar con el cliente, por ejemplo, el cliente siempre está, cuando llama a hacer reclamos, bueno, no es muy normal que esté muy feliz. Entonces, ¿cómo se da ese entrenamiento y en qué se enfocan para que el joven pueda tener una atención realmente positiva? El enfoque es como que está dividido en dos grandes partes. Una es la que tiene que ver con el producto y servicio específicamente, y la otra tiene que ver con habilidades blandas, donde ahí está la capacidad de escucha, la posibilidad de resolver problemas, la gran capacidad de negociación que cada uno de los chicos tiene. Eso es fundamental. Y después otra de las cosas que está ocurriendo en el sector es, hoy este sector o esta industria permite que Paraguay pueda exportar servicios. Hay empresas que tienen casi ya un tercio de su facturación o más que exportan servicios hacia afuera. O sea, hoy Paraguay dejó de ser un lugar que solamente era mirado por precio, sino que el sector además hoy es conveniente, donde la relación calidad-precio es algo que se está empezando a valorar en la región y ha empezado a crecer con una muy buena cantidad de empleos. Y hay sectores como están empezando a venir algunos bancos, están empezando a venir tarjetas de crédito de otros países, algunas empresas del sector salud. Hoy básicamente son todas de habla hispana, pero bueno, si hacemos un plan de trabajo a futuro, podríamos empezar a hablar de cuentas bilingües, como las denominamos nosotros, ya sea para el mercado portugués o para el inglés. ¿Hay chicos paraguayos que actualmente están atendiendo también call center de otros países? Sí. Así directamente sí. Productos de afuera. Sí, porque esta industria lo que permite es deslocalizarse. Nosotros hoy podríamos estar atendiendo desde Paraguay una persona que esté en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque la tecnología ha hecho y las comunicaciones han evolucionado que permiten que Paraguay hoy tenga esa posibilidad de hacerlo. Hoy el principal país que está mirando Paraguay es Argentina, por una cuestión de conveniencia, como te decía, donde la calidad y los precios de Paraguay son muy convenientes. Nosotros Paraguay participó en unos premios latinoamericanos que los hace una asociación que es la LOIC, la Asociación Latinoamericana de Interacción con Clientes, y Paraguay de los 10 premios trajo 2.
Uno de los premios los trajo Sidesa, que es una empresa que ganó el premio a las mejores cobranzas o a las mejores herramientas para cobranza a nivel latinoamericano. Y la otra empresa paraguaya que ganó se llama Skytel, que ganó a la mejor innovación tecnológica. Los países más fuertes, como son México, como son Colombia, como son Argentina, fueron los que más premios se llevaron, pero bueno, nosotros ya trajimos 2 premios para el sector, que para nosotros es un gran avance. ¿Qué tanto incidió también el sector de contact center para la expansión de la economía? Porque imagino que se ve cuando un país tiene ese crecimiento económico, don Pablo, es también por la calidad que hay en el sector de atención de las empresas, a los consumidores. Ahí también hay un aporte interesante. Mira, yo creo que el aporte que nosotros damos a la contribución tiene que ver, como te contaba al principio, el sector tiene 7.000 empleos. En la Cámara tenemos más del 50% de esos empleos, que son todos empleos que nosotros denominamos en blanco dignos. Cualquier persona que trabaja en los contact centers que están en la Cámara, automáticamente tienen acceso a su IPS, tienen acceso a una tarjeta de débito, se los bancariza. O sea, lo que hacemos nosotros es introducimos al sector o formalizamos en el sector a los estudiantes, porque como te contaba, la edad promedio está entre los 23 y los 25 años de las personas que están en los contact centers. Y el 70% de esa gente son estudiantes. Entonces, lo que estamos haciendo es dinamizando esa economía y lo que hacemos es incorporamos al mercado formal a estos trabajadores o a estos estudiantes que se convierten o en el primer trabajo o en el empleo joven que ellos tienen. Finalmente, don Pablo, ¿hay algún contacto al que puedan acceder los jóvenes que están buscando el primer empleo en contact center? ¿Se puede enviar un correo a alguna dirección? Sí, nosotros tenemos las 3 empresas que están en la Cámara que pueden enviarles sus correos o a su página web, que son las principales. Una es avanza.com.py, la otra es sidesa.com.py, skytel.com.py y voicecenter.com.py. Esos son los 4 contacts más grandes que están en la Cámara y que están recibiendo o nuclean estos jóvenes. Y además hay otro miembro de la Cámara, que es el Centro de Formación Profesional, que ellos están dictando unos cursos gratuitos de inserción laboral para gente que no tiene experiencia y que quede con una capacitación o un taller que son totalmente gratuitos, lo pueden buscar en cpf.com.py, que es el Centro de Formación Profesional, que está con las siglas, y ahí podrían también acceder a ese tipo de capacitaciones. Don Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme. Que tenga buenas noches.